Bueno, este, nos quedan 2 meses de cursado. Estamos en lo que, para finalizar ya este curso, nosotros ya vimos lo que es la base de la criminalística. Hablamos de las diferentes ramas de la criminalística. Hablamos de lo que es el informe pericial. Realizamos diferentes tipos de prácticas. Y ya para finalizar lo que es esta etapa del diplomado, vamos a desarrollar lo que es el manual de actuación de la policía científica, es decir, cuáles son los pasos que tiene que realizar la policía científica para ingresar. Esto nosotros ya lo vimos en las últimas clases. Creo que llegamos, si no mal recuerdo, hasta el punto 10 y el punto 11, donde yo lo voy a detallar rápido a todos estos puntos de cómo es el procedimiento en lo que son los conceptos básicos del manual. Algo que tiene que, un concepto básico que tiene que tener no solo la policía científica, sino todo personal interventor, todo empleado público, sea fiscal, sea policía, sea un enfermero, tiene que tener estos conceptos básicos, en teoría, pero no, en realidad no lo tiene. El primer punto, nosotros lo que ya venimos hablando es que el lugar físico es donde se produjo un hecho susceptible para la investigación, con el fin de establecer la naturaleza del crimen y su participante, es decir, es el lugar del hecho, el lugar donde presuntamente se produjo un hecho ilícito, ya sea un homicidio, un suicidio o un presunto accidente, en donde se tiene que establecer justamente qué es lo que ocurrió, si fue defensa propia, si fue por una discusión, si fue una muerte accidental, si se trata de un ajuste de cuentas, y o si fue por algún hecho violento, si hubo discusiones previas y eso desencadenó lo que es justamente este hecho de sangre, y ver quiénes fueron los participantes del mismo. ¿Qué característica tiene para que sea llamado lugar del hecho? Bueno, tiene que estar la presencia de indicios. Si no hay indicios en el lugar del hecho, bueno, ya carece para ser denominado lugar del hecho. Voy a poner un ejemplo rápido. Se llega al lugar y acaban de limpiar absolutamente todo. Limpiaron todo. No hay sangre, no hay vaina servida, no hay absolutamente nada. Y el cuerpo tampoco está. Entonces, ese lugar no se lo puede llamar, por el momento, lugar del hecho. Llegará la policía científica y no van a ver nada. Bueno, se han limpiado, quizás tienen que quedar rastros. Y bueno, investigando, encuentran, revisando la prueba de luminol, que esa habitación presentó fluoroluminiscencia. ¿Qué quiere decir? Que en ese lugar hubo y limpiaron sangre. Entonces, ahí ya se puede convertir en el presunto lugar del hecho. Por eso es importante tener en cuenta que no es que, porque no aparezca a simple vista, quiere decir que no hay indicios ahí. Pueden haber indicios que hayan sido removidos o limpiados, que con la ayuda de reactivos, estos pueden ser revelados, como incluso huellas dactilares. Yo llego a las huellas dactilares, no sé si hay huella o no hay huella, pero justamente utilizando los reactivos para revelar la misma, puedo encontrar esos indicios. 3. El lugar del hecho no es sinónimo de escena del delito. Ahora, cuando ellos llegan, la policía interventora llega al presunto lugar de intervención, ellos llegan al lugar de intervención, no llegan a una escena del delito, justamente, ¿por qué? Porque cuando llegan no saben si la persona perdió la vida en ese lugar. A mí me pueden matar aquí, en mi departamento, y luego me mandan a la cochera y me encuentran el cuerpo ahí en la cochera. Entonces, el lugar del hecho fue en el departamento y el lugar de hallazgo fue justamente la cochera. Para relacionarlo a este punto, por ejemplo, ustedes vieron que hubo un homicidio en donde encontraron un hombre en lo que es un ascensor, entre lo que es un espacio, un hueco entre dos ascensores. Bueno, ese hueco, eso donde lo encontraron el cuerpo,
se difundió muy poca información, no trabajaron mucho a esa información, pero es muy probable que eso fue el lugar de hallazgo. Y a dónde lo mataron fue en su propio departamento. Porque si lo hubieran matado en el pasillo, en otro lugar, hubieran quedado indicios y se iba a complicar limpiar la zona para que no llame la atención. Entonces, eso es algo que lo podemos relacionar con un hecho reciente, donde encontraron el cuerpo. Si ellos dijeron, ¿es el lugar del hecho? No, mal dicho. Ese es el lugar de allá. El lugar del hecho es donde lo mataron. 4. Se denomina escena del delito cuando hay firmeza que se produjo un hecho ilícito penal. Es decir, y acá hay algo que lo relacionamos con los cuerpos que están desaparecidos. Cuando hay una persona mayor desaparecida, no podemos saber si realmente hubo o no hubo un hecho ilícito, hubo un hecho penal. Es decir, desapareció, esto lo relacioné con el caso de, de Avellaneda, Milagro Avellaneda y su hijo Benicio, en donde ambos desaparecieron, pero no hay certeza. Se podrían haber escapado o se podrían haber fugado a otro lugar de manera voluntaria y bueno, está la posibilidad de, pero como había tantos hechos que lo vinculaban directamente con la desaparición a cierta persona, entonces de esa manera ya quedaba firme que no hubo intención, no tenía las herramientas para fugarse, y si se hubieran fugado de manera voluntaria, hubieran dejado algún tipo de rastro en el trayecto, y no hubo ningún tipo de rastro, ninguna filmación, ni testigos que la hayan visibilizado, la hayan percibido. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, eso hecho anteriormente, si no hay cuerpo, ustedes saben el dicho, si no hay cuerpo, no hay delito. Bueno, ahora, no necesariamente tiene que no desaparecer el cuerpo, sino si hay pruebas suficientes que estén vinculando a una persona, un grupo de personas con la desaparición de la misma, ya es suficiente para incriminarlo y para que cumpla lo que es un proceso penal, es decir, puede empezar lo que es un juicio. Es decir, ahora, hoy en día no es necesario que aparezca el cuerpo, siempre lo único que se necesita es conseguir las herramientas, las pruebas que lo estén vinculando con la desaparición. 5. Indicios, todo aquello que puede llevar a la reconstrucción de un hecho. Estos indicios pueden ser objetos, instrumentos, huellas, rastro. Esto es algo que nosotros lo sabemos muy bien. ¿Qué es lo que es un indicio? Es todo aquello que me puede llevar a la reconstrucción de un hecho. Un cuchillo, una servilleta, un hueco en la pared, que presuntamente puede ser un disparo. Todo aquello que me puede ayudar a armar una reconstrucción es un indicio. 6. Se entiende por cosa aquella información del equipo de policía científica recibida por medios de los sentidos, que pueden ser olores, ruido, imágenes. Esto lo voy a relacionar con el caso que le estuve nombrando del edificio. ¿Cómo lo encuentran al cuerpo ese del edificio? Si no lo llegaron a ver la noticia de la persona que encontraron, porque esto se difundió mucho en las redes, que lo encontraron ahí entre el hueco entre dos ascensores. ¿Cómo lo encontraron al cuerpo? Al cuerpo lo encontraron porque ya por el tiempo que llevaba de descomposición empezó a emanar los gases característicos, que es el dióxido de sulfuro y el gas metano, y a emanar ese olor justamente llamó la atención, empezaron a inspeccionar y se dieron con el cuerpo. Entonces, eso, lo que percibieron, se conoce como cosa. Todo aquello, más básicamente en tucumano, aquellos olores que llaman o olores de gas, pérdida de gas, eso van a ser denominados cosas. 7. La diferencia entre una prueba objetiva y una prueba subjetiva. Bueno, ¿cuál es la principal característica de una prueba objetiva? Que puede pasar por un proceso científico, y la prueba subjetiva es aquella información que carece de la misma. Dicho en otras palabras, es aquella que es un tipo de relato o es un testimonio, es lo que uno percibió
Y lo que uno percibe puede haber percibido de una cierta manera y otra persona lo percibe de otra forma. En caso de accidente de tránsito, ese venía a 50 kilómetros por hora, no, ese venía a 60. Entonces ya ahí uno le parece 50, el otro le parece 60. Uno le parece que venía rápido, el otro le parece que venía lento. Entonces, esa prueba es altamente subjetiva. Y los identikit, que son formados a través de relatos, los identikit tienen un cierto grado de subjetividad. Es decir que, por ejemplo, si a mí me detienen porque el identikit coincide con lo que es mis rastros faciales, y bueno, yo puedo decir, bueno, no, esa persona puede ser que la pegó con lo que son los rastros, pero yo no soy el asesino ni el ladrón. Entonces, no es prueba suficiente, solamente sirve como una guía para ir reconocer a una persona, solamente como una guía. Es decir, no me pueden a mí en un juicio incriminar o penarme porque el identikit que formuló cierto testigo coincide justamente con mi rastro facial. Nosotros lo parecemos a muchas personas, es decir, que hay coincidencia entre rasgos faciales. Incluso muchas veces en su vida le habrá pasado, sí, esta persona, te crucé en el centro, te crucé en el colectivo, te crucé en un bar. No, no era yo. A todos nos ha pasado alguna vez en la vida que nos han confundido por otra persona porque tenían nuestra misma manera de caminar, nuestras mismas expresiones faciales, nuestro mismo peinado. Entonces, eso tiene un cierto grado de subjetividad. 8. La evidencia física es todo indicio analizado pericialmente, utilizando métodos científicos e instrumentos de medición. Esto no da lugar a dudas. Es decir, la evidencia física es aquel indicio que puede pasar por un proceso científico. Eso nosotros ya lo sabemos bastante bien. Para que un indicio pueda ser ofrecido como prueba, primeramente se tiene que convertir en evidencia física. Si ese indicio está en condiciones de ser analizado científicamente, bueno, de esa manera se podrá justamente, y presentando todas las garantías, convertirse en prueba. Cuando la evidencia física tiene una relación con el hecho, ahí se convierte en prueba. Porque yo puedo recolectar una huella dactilar. Ah, está, perfecto la huella, la puedo analizar, puedo utilizar lo que es el método dactiloscópico, puedo identificarla, la puedo analizar bien. Pero ¿qué me doy con que la huella pertenece a un familiar? Entonces no tiene una vinculación con el hecho, entonces no se convierte en prueba. Es decir, que hay indicios que se pueden convertir en evidencia física, pero hay evidencias físicas que no se pueden convertir en pruebas. 8. Perdón, 9. Toda evidencia obtenida por trabajos periciales, ya sea obtenida por alguna ciencia humanística, la psicología, la sociología, la criminología, la medicina, o ciencias duras, la química, la física, la genética, son falibles. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia, característica de la ciencia es que está en constante cambio, evolución. Lo que, los resultados que da una ciencia a futuro puede dar resultados totalmente diferentes a futuro. Por ejemplo, anteriormente se hacía lo que es la prueba y hasta hoy en día también se hace lo que es la prueba para descartarlo y hacerlo de manera rápida y eficaz, lo que es la prueba de parafina, que es para detectar resto de pólvora. Hoy en día no tiene validez lo que es la prueba de parafina porque solamente reacciona con la pólvora. Y ustedes saben que perdón, con el plomo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos elementos como las pinturas que tienen plomo, entonces si yo soy pintor, estuve pintando con un acrílico y me hacen la prueba de parafina, me va a salir positivo. Entonces no me pueden incriminar. Pero anteriormente sí tenía un cierto grado. Es decir, que hay métodos científicos que con el tiempo van a quedar obsoletos. Hay métodos que hoy en día, por ejemplo, el fotocomparador balístico, hoy en día es obsoleto y el que se utiliza el fotocomparador balístico
digital, el que se conecta a una computadora y en donde lo que es la amplitud, el rayado, el estriado de la vaina servida o el sellado de percusión, perdón, del proyectil o el sellado de percusión de la vaina servida, ya se lo ve directamente desde la computadora. Entonces, hay herramientas y hay métodos que van a ir evolucionando y que se van a ir actualizando y que van a ir quedando obsoletos. Hoy en día nosotros estamos con el rodillo, con la pasta y el rodillo para tomar huellas dactilares. Eso con el tiempo va a quedar obsoleto y se va a proceder directamente a lo que es el escaneo de la huella y posteriormente ser digitalizado. Es decir, que vaya evolucionando. Se van a ir cambiando lo que son las diferentes herramientas con el cual se van a recolectar diferentes tipos de indicios, ya sea para lo que es la reconstrucción de un hecho o para lo que es la identificación de una persona. 10. Requisitos para darle credibilidad de evidencia física. Se tiene que cumplir una serie de requerimientos. Que otros peritos llegaran a la misma conclusión. En caso Nisman, eh, hoy en día el caso Nisman, si ustedes estuvieron viendo las noticias en lo que es el mes anterior, vieron que ya está categorizado y cerrado que el hecho fue homicidio. Ya está confirmado que el hecho fue homicidio. Pero cuando fue ese suceso en el 2015, fue categorizado, intervinieron 12 peritos, 10 dijeron que fue suicidio y 2 dijeron que no pueden determinar. Entonces, como la mayoría lo categorizó como presunto suicidio, quedó la causa como presunto suicidio. Y eso influye mucho. ¿Por qué? Porque puede ser que los peritos se hayan puesto de acuerdo y la carátula va a ser acorde a la mayoría de los peritos. Entonces, es un punto que hay que tenerlo en cuenta. B. Que la prueba analizada haya pasado por un método y un protocolo. Importante esto que todo indicio que se convirtió en evidencia física y posteriormente se convirtió en prueba, tiene que pasar por un método y un protocolo. Un método científico y una serie de pasos. Yo tengo que argumentar, dicho en otra manera, dicho en Tucumán. Si yo analizo una huella dactilar, tengo que decir qué libro utilicé, qué bibliografía o qué método utilicé. Un método propio, si el método propio que yo utilicé, bueno, está registrado, es totalmente válido, siempre y cuando esté registrado y sea aceptado por una comunidad científica. En caso que yo utilice un método propio que a mí me pareció porque es conveniente, y bueno, ahí ya está en problema. Entonces yo tengo que recurrir siempre para explicar un indicio tengo que recurrir a la bibliografía que utilicé. ¿Por qué? Porque esa bibliografía fue aceptada por una comunidad científica. Entonces son datos que hay que tenerlo, puntitos que hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que recurrir a la bibliografía y al autor y qué es lo que dice. Ahora, muchos libros de criminalística se contradicen con otros y eso generan debates. Hay que tener en cuenta. Un autor puede decir una cosa, otro autor puede decir otra, entonces cada perito va a utilizar su autor y van a tener argumentos diferentes. Entonces eso puede llevar lo que son los debates, para justamente eso el juicio, para que justamente los profesionales puedan defender su postura, puedan defender el método utilizado. Para eso el juicio, más que nada, justamente para que puedan decir el por qué. Y bueno, y el argumento más convincente va a ser el que va a terminar convenciendo al juez. El juez es totalmente imparcial. Solamente la tarea del juez es escuchar lo que están manifestando los peritos y bueno, el relato más convincente, el que es más claro, el que es más preciso, y justamente a ese yo lo voy a tener en mayor consideración. Dicho en otra forma, en caso de accidentología vial, algo que se ve bastante, cuando los cálculos son muy complejos, difíciles de entender, y por lo general el pueblo ve esto en chino y no entiendo nada, me viene el otro perito con un cálculo sencillo, fácil de interpretar, no es tan complejo, pero tampoco me da resultados tan precisos, pero tiene, digamos, su entendimiento
su lógica es fácil de entender, fácil de interpretar, entonces me quedo con esto. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque lo que entiendo, al otro no lo entiendo. Entonces, pues justamente hay que tener en cuenta, al momento de utilizar un método, siempre tienen que ser lo más claro, lo más sencillo. Cuando se recomienda utilizar métodos complejos o cálculos complejos, y cuando ya quiero elaborar una estrategia, yo sé que si yo me voy a lo sencillo, la voy perdido. Pero si yo me voy a lo complejo, la puedo dibujar un poquitito y conseguir un número a mi favor. Y esto va a depender mucho de lo que es los jueces, que tanto se quieran mover para lo que es el análisis de esos cálculos o el método que se utilizó para analizar una firma o para analizar una huella dactilar o para el estudio el estriado de las vainas servidas o de los proyectiles. Si yo quiero, dependiendo del método, bueno, yo puedo utilizar uno complejo, pero lo puedo explicar muy bien. Entonces, de esa manera, bueno, ahí ya va a tener una mayor variedad. Pero si yo hago un cálculo o un método medio confuso y no lo sé explicar, me estaría jugando en contra. C. Además de su objetividad, como todo indicio, tiene un alto grado de objetividad. Es de importancia su legalidad, integridad, relevancia y pertenencia al caso que se investiga. Esto es algo que le nombré la clase anterior. Todo indicio necesita que sea recolectado cumpliendo lo que establece el Manual de la Policía Científica y cumpliendo todas las garantías para su recolección. Es decir, que si yo entro a un lugar sin orden de allanamiento, sin orden de cateo, y secuestro armas, marihuana, documentación falsa, y eso no fue recolectado cumpliendo todo lo que es el proceso de levantamiento de pruebas o indicios, va a carecer de valor científico en un proceso judicial. Que, como le dije, esto se conoce como la doctrina del fruto del árbol, la doctrina del árbol, del fruto del árbol envenenado, que quiere decir que todos aquellos indicios que levanté de manera ilegal van a carecer de valor probatorio en un juicio, por lo tanto quedan libres. Si yo levanto una vaina servida a mano desnuda, bueno, está contaminada, entonces por lo tanto no va a ser ofrecido como prueba. Antes de seguir, les comento para la gente que se conectó recién, ya hay novedad de la carrera. Hoy empezaron las inscripciones para la carrera. Hay una promoción de febrero, 180.000. Estaría lo que es la inscripción y primera cuota. Inscripción y primera cuota, 180.000 en el mes de febrero. Eso es lo que me dijeron ayer. El horario es, por el momento, a la tarde y a la noche. De 2 a 6 a la tarde y de 6 a 10 en el turno nocturno. Se puede abrir lo que una comisión, perdón, un turno a la mañana, pero va a depender de la cantidad. Si se llega a un cupo, bueno, se va a poder, digamos, empezar lo que es la carrera un turno, un turno mañana. Lo mismo yo la clase que viene ya tenemos presencial y bueno, te voy a estar informando con todo lo que respecta a la carrera. Lo que es importante, cada turno tiene un cupo de 30 personas solamente. Volviendo con esto. 11. La prueba es el dato objetivo o evidencia que se incorpora legalmente al proceso judicial. La prueba es la justificación de la verdad del hecho. Dicho de otra manera, la prueba es algo que se va a incorporar legalmente al proceso judicial. ¿De qué va a depender de que algo sea aceptado como una prueba? Lo que están en características y están en su potestad de ofrecer algo como prueba, mayormente son los fiscales. Pero los fiscales, ¿cuál es el problema? Que los fiscales tienen varios casos. Son varios casos que llevan, que lo siguen. Y que por lo general cuando llegan la fecha próxima, al día anterior, dicen, bueno, a ver qué ofrecemos como prueba y ofrecen eso nada más.
Entonces, mucho trabajo para lo que es la fiscalía, por la cantidad de delitos, robos o asesinatos que hay en una provincia o una localidad. Ahora bien, se le puede pasar uno. Es por eso que es muy importante que siempre estén los abogados, en casos defensores. Al abogado atacante le conviene que mientras menos pruebas se ofrezcan, mejor todavía. Entonces, el abogado defensor esté junto con el fiscal y le digan, che, mira, voy a presentar tu informe, pero se te está olvidando presentar este video, se te está pasando a ofrecer lo que es el examen forense, mira, no me está agregando lo que es, me ha puesto directamente el expediente penal, pero el expediente penal tiene tanto prueba objetiva como subjetiva y nos puede invalidar, entonces hagamos un listado de todo lo que se va a ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal? Como ve que el abogado defensor de la familia, de la otra parte, se está moviendo, entonces, bueno, bien, empecemos a agregar esto para que sea ofrecido como prueba. Te voy a contar algo que me pasó ahora, que este mes tengo que empiezo un juicio oral de un asesinato y tanto el fiscal como el abogado defensor, y algo que yo le pedí, es que se agreguen unos videos. No me agregaron esos videos y por lo tanto yo tengo menos herramientas para formular una estrategia. Entonces, mientras menos se ofrezca, menos herramientas tiene el perito para poder formular una estrategia. Me está jugando en contra. Entonces, uno se tiene que ir dando maña. Ya no puedo trabajar con los videos, tengo que trabajar con las imágenes que están dentro del expediente, que sí fueron ofrecidos como medio probatorio. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Me puedo dar maña? Sí, me puedo dar maña, pero no es la misma calidad. Volviendo con lo que es el 2. La evidencia física puede ser recategorizada como prueba pericial, prueba científica o prueba tecnológica. Por ejemplo, aquí ya más que nada lo que es prueba pericial, nosotros hablamos de lo que es la prueba pericial en una de las clases que tuvimos antes de lo que es en noviembre, creo que la tuvimos. Prueba científica, básicamente una prueba científica, es una prueba pericial, una prueba científica es una prueba que pasó por un proceso científico. Por ejemplo, yo la huella dactilar la divido en cuadrantes y fui localizando los puntos característicos. Eso es una prueba científica, porque utilicé un método. La prueba tecnológica, por ejemplo, secuestran un teléfono celular, una computadora, una tablet. Ahora bien, cuando la secuestran, no saben si esa tablet, ese celular, esa computadora tiene información o no tiene información valiosa. Entonces lo secuestran el teléfono, lo secuestran de onda, por así decirlo. Le hacen lo que es la extracción de información y tratan de buscar una vinculación con el hecho, si hay información en relación con el hecho. Al encontrar esa información, bueno, esa información será extraída y será ofrecida como información tecnológica. Es decir, todo aquello que se extrajo, mensajes, llamadas, fotografías, filmaciones, eso van a ser recategorizados como prueba tecnológica. Dicho en otras palabras, que en el manual figura como prueba tecnológica, pero en realidad es prueba informática. Vamos con lo que es el 3. La prueba pericial son aquellos indicios estudiados por un proceso científico, justificando su método de estudio, ciencias aplicadas y respetando el formato de un informe pericial. Esto lo hablamos antes de las vacaciones, un informe, ¿cómo está conformado un informe pericial? Está conformado por el objeto de la pericia, que son las preguntas que formulan los abogados y el fiscal, que tiene una relación con el hecho. El segundo punto, elemento ofrecido, en donde el perito tiene que decir todas las herramientas que me dieron a mí para trabajar. La carpeta técnica, la vaina servida, una huella dactilar,
un documento en donde hay una firma. En el tercer punto, fundamento científico. En el fundamento científico yo tengo que aplicar y describir aquellas ciencias que voy a utilizar para explicar cierto hecho. Si hay una huella dactilar, bueno, tengo que hablar de la dactiloscopía. Si hay una mancha de presuntamente sangre, bueno, tengo que hablar de química y también tengo que hablar un poquitito de lo que es medicina forense. Encontraron restos de pólvora en la mano de uno de los asesinos, de los presuntos asesinos, personas involucradas en el hecho. Bueno, se tiene que hacer una prueba tengo que hablar un poco de química, porque es justamente lo que se dejó aquí en la mano al momento de realizar el disparo y al producirse la deflagración de los gases y de la misma pólvora, se quedaron restos de la misma aquí. Entonces tengo esa materia, tiene que ser analizada por una ciencia en específico. El cuarto punto. Operaciones realizadas. Tengo que hacer una descripción en qué condición se encuentran aquellos materiales que me dieron a mí para trabajar. Por ejemplo, si me dieron un documento, tengo que ver si ese documento está plegado, está doblado, le falta una esquina, está manchado, está sobrescrito, tiene una mancha verdosa, tiene ya mancha de oxidación. La mancha de oxidación es cuando el documento, las hojas se van poniendo amarillentas, o justamente con el tiempo. Esa tonalidad amarillenta se puede acelerar si le da directamente el sol. Cuando una hoja, un papel, la celulosa, recibe calor constantemente o periódicamente, este va a ir acelerando su oxidación y se puede acelerar lo que es la tonalidad amarillenta. Otro dato curioso, ustedes vieron que si ustedes llegaron a encontrar algunas hojas viejas, algunas hojas que tuvieron guardadas de la secundaria o de la primaria y no lo tuvieron bien resguardado, es decir, hubo un poco de humedad, esas hojas se encontraron calcomidas por lo que son algunas polillas, entonces vieron que tienen pequeños huequitos, pequeños agujeritos. Entonces, bueno, ese es un daño de antigüedad, es un daño que se dio justamente por un daño que lo produjo un cierto tipo de insecto, y ese daño no se da de un momento para el otro, es decir, que se tiene que dar progresivamente. Eso me va a dar lo que es pie para determinar la antigüedad que tiene ese documento. Vamos con lo que es el 14. La prueba científica son aquellos indicios estudiados por ciencias exactas, como la química, la física, la toxicología, la genética, las cuales dejan un margen de error muy pequeño. Toda prueba científica, utilizando un método por el cual hoy en día tiene un cierto grado de validez, van a dar margen de error muy pequeño, muy pequeño. La prueba, por ejemplo, como le dije, la prueba de ADN, que es una prueba genética, se deja un margen de error de el 0,01%, es un margen de error muy poco, muy leve. Entonces, tienen cierto grado de certeza, pero nunca van a llegar al 100%. ¿Por qué? Porque la ciencia está en constante cambio y puede surgir algún estudio a futuro que va a contradecirme a esos resultados, entonces ese resultado puede o mantenerse o puede disminuir. Por eso es que todas las ciencias, como le hablamos en puntos anteriores, son falibles, pueden fallar. Lo que hoy da un resultado, a futuro puede dar un resultado totalmente diferente. El ejemplo que más me gusta hablar es con las vacunas que se utilizaron para lo que es la Pfizer, para el COVID, que al comienzo daban un resultado, pero con el tiempo, algunas personas que recibieron 4 dosis, en algunas personas, no en todas, llegaron a tener trombosis. Entonces, al comienzo no daban ningún tipo de secuelas y hoy en día, bueno, se demostró que dejan en algunos individuos. Entonces, por eso todos los resultados son provisorios. Bien, voy a dejar hasta aquí la clase de hoy. Recuerden, ya están abiertas las inscripciones. Hoy el instituto está abierto de las 9 hasta las 12 y de las 6
hasta las 9. Si se quieren llegar, si quieren averiguar, lo mismo la siguiente clase presencial también se pueden llegar para preguntar sobre la carrera a aquellas personas que estén interesadas en hacerlo. Bueno, estamos dejando hasta aquí, nos estamos viendo, encontrando la próxima semana de manera presencial. Que tengan un lindo día y sigan descansando. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien.